Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Eddie, que nos viene a compartir sobre el tema del arrebatamiento, que se está metiendo cada vez más dentro de la iglesia y hay que explicarle un poquito sobre este término. ¿Cómo estás, hermano Eddie? Hola, ¿qué tal, hermano Manuel? Estamos muy bien, gracias a Dios, y felices de poder nuevamente compartir aquí en tu canal con tu auditorio este tema que es interesante y sobre todo que llega a ser inclusive de confusión para muchos, ¿no? Inclusive para aquellos que tanto estudian de la Biblia, tanto estudian de la doctrina, catecismo de la Iglesia Católica, y que a veces no logran comprender esta parte, ¿no? O sea, hay una confusión hasta cierto punto. Y sobre todo que los hermanos separados lo andan predicando mucho, ¿no? Que van a ser raptados, que van a ser arrebatados en un momento. Y pues bueno, este tema es interesante, vamos a explicarlo a la luz de las Sagradas Escrituras para que nos vaya quedando más claro. Bien, hermano Eddie, ¿te parece si empezamos con una oración para que el Espíritu Santo nos ilumine sobre este tema? Claro, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te entregamos esta reunión para que sea fruto de la evangelización para todos mis hermanos. Te pedimos bajo tu preciosa sangre que selles este lugar, que selles los medios de comunicación, que selles todo nuestro entorno, Señor, para que nada interfiera, que el mal sea separado y arrojado, y que tu palabra lleguen a los y a los demás hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Y tu manita María, con tu manto protector, protege este lugar y también con tu mano amorosa, llévanos hacia el camino de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano Eddie, el rapto, o también llamado la teoría del arrebatamiento, se está entrando en grupos católicos y ya parece algo que pertenece a la doctrina. Se dice que es una mala interpretación de la palabra de Dios que está en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17, donde dice, por la misma palabra del Señor les afirmamos esto, nosotros que ahora vivimos, si todavía estamos con vida, cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. Habrá una señal, el arcángel gritará y resonará la trompeta de Dios. Entonces el propio Señor bajará del cielo y primero resucitará los que murieron. Después nosotros, los vivos que todavía estemos, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y para siempre estaremos con el Señor. Guarden pues estas palabras para confortarse unos a otros. Como vemos aquí, hermano Eddie, dice la palabra, seremos llevados, ¿no? Pero en otras traducciones bíblicas dice, seremos arrebatados. Este arrebatamiento es bíblico, querido hermano. Bien, qué bueno que tocas ese tema de Tesalonicenses, sobre todo esta parte en la Biblia, porque sí es muy interesante poder analizarlo, además de que podemos dar algunas otras citas bíblicas, pero bueno, como me decías, y a mí me gustó la palabra que utilizaste, esto se está haciendo una teoría. ¿Por qué? Porque finalmente no es doctrina de fe, por lo menos la Iglesia Católica no lo enseña, debemos de ser primeramente claros en eso.
el catecismo de la Iglesia Católica no enseña nada acerca del arrebatamiento o rapto, primero. Segundo, y aquí es donde viene la confusión, cuando uno empieza a leer este tipo de capítulos en la Biblia, además de que ahorita vamos a leer Mateo capítulo 24, donde habla cómo una mujer que esté moliendo será tomada, otra dejada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un hombre que esté trabajando será tomado y el otro dejado. Entonces, viene de alguna manera a complementar y a ver del mismo, a complementar, perdón, la parte de Tesalonicenses que nos acabas de leer. Mateo 24 sí complementa de alguna manera esta parte de la Biblia. ¿Cuál es el problema aquí? Que repito, el catecismo de la Iglesia Católica no enseña lo que es el arrebatamiento o rapto. Para la Iglesia no existe, digámoslo así. Ahora, si nos vamos, a mí me gustaría tocar antes de que entremos a tema algunas partes que vienen siendo revelaciones privadas para que podamos entenderlo mejor. Antes de entrar a las lecturas de la Biblia, vamos a tocar un poquito de revelación privada. Primero, tenemos, por ejemplo, si tú te das cuenta en el Apocalipsis capítulo 20, nos hablan de 1000 años de paz. La Biblia, cualquier Biblia, inclusive la de los protestantes, tienen los 1000 años de paz en el Apocalipsis capítulo 20. Me explico, entonces, eso es palabra de Dios. Aquí el detalle es que la iglesia, es que la doctrina no es doctrina de fe. El catecismo de la Iglesia Católica no enseña que los 1000 años de paz existan o que vayan a pasar. Eso es muy importante mencionarlo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Hay otro tema, es decir, independientemente de que no sea doctrina de fe, viene en la Biblia, es palabra de Dios. Segundo, tenemos otra cosa, revelación privada. Las doctrinas protestantes dicen que uno fallece, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O se van al cielo o se van al infierno, porque ellos lo que predican es que nada más en la Biblia se menciona tal cual la palabra infierno o cielo. Para ellos no hay un término medio. Es decir, en la Iglesia Católica nosotros enseñamos que el purgatorio es bíblico, porque realmente lo es. Mateo capítulo 5, ¿sí? Habla de una cárcel donde no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, este, allí está hablándote del purgatorio, no con la palabra tal cual, pero sí te da a entender que hay un lugar donde cuando tú llegues a tu juicio particular, si Dios quiere, te va a mandar a esa cárcel hasta que te hayas purificado. Ahora, eso tanto está en la Biblia como es doctrina de fe. El purgatorio es doctrina de fe. Ahora, los hermanos protestantes no toman eso en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con revelaciones privadas que nos ayudan a comprender si los hermanos protestantes están bien o están mal? En revelaciones privadas se menciona que cuando los hermanos protestantes, no todos, lo aclaro, solo aquellos que lo que predicaron acerca de ese Jesús a medias, yo le digo Jesús a medias porque no tienen la verdad al 100%, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ellos predicaron, si ellos actuaron bajo las buenas obras de Dios, si ellos cumplieron con las bienaventuranzas y de alguna manera procuraron imitar a Jesús, aunque sea medias, dentro de lo que ellos enseñan, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor ha mencionado que ellos sí tienen algún lugar en el purgatorio. El detalle de ellos es que no van al cielo, bueno, perdón, tardan en llegar al cielo o tardan en salir más bien del purgatorio para llegar al cielo, porque como ellos no creyeron en la doctrina de fe que es la enseñanza del purgatorio, obviamente ellos nunca rezaron por sus difuntos muertos, y obviamente no enseñan a sus hijos o a sus fieles, a sus seguidores, a rezar por las almas en el purgatorio de las personas que fallecen por parte de sus comunidades. ¿Qué es lo que pasa entonces? El Señor los reprende más severamente y les dice, como tú nunca creíste en el purgatorio, pues ahora vas a tardar más. ¿Por qué? Porque nadie va a orar por ti. Entonces, tengamos aquí en cuenta eso, que revelaciones privadas sí nos mencionan que algunos hermanos separados también se ganan un lugar en el purgatorio. ¿De qué depende esto?
de que si seguiste a Cristo o no, de que si cumpliste, porque recuerda que el Señor dice, la fe, por muy fuerte que sea, sin obras, no vale. Entonces, ahí debemos entender eso claro. Ahora, ya que vimos este tipo de situaciones que son revelaciones privadas, que al mismo tiempo algunas vienen en la Biblia, pero no son doctrina de fe, entonces aquí vamos a empezar a armar un poquito y poder dar a entender esta parte del arrebatamiento rapto. No sin antes mencionarte una última cosa. La profecía del padre Michel sobre el aviso, recordemos estas partes. Va a haber tres maneras en las que nuestro Señor Jesucristo va a venir. La primera, yo le llamo así, hermanito Manuel, este es un criterio propio, nadie está obligado a creerme, pero para analizar esta parte del arrebatamiento tengo que hacerlo. El aviso va a ser una prevenida, ¿sí? Pre-segunda venida. ¿Por qué yo le llamo pre-segunda venida? Porque no es la segunda venida completa de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el aviso va a ser nuestro prejuicio particular. Es decir, antes de que uno muera, ¿qué es lo que va a pasar? El día del aviso, todos, hablo de mormones, evangélicos, luz del mundo, toda doctrina protestante, inclusive los judíos, inclusive los ateos, los masones, todos vamos a ir a un encuentro con Dios en el día del aviso, que es prejuicio particular, ¿ok? Y entonces allí Dios nos va a juzgar a todos según que nuestras obras, si hicimos obras de caridad y si le amamos y cumplimos con sus mandamientos. Esas son las dos cosas que debemos de tener en cuenta. Eso para el día del aviso. La segunda pre-segunda venida, porque yo le llamo segunda pre-segunda venida, va a ser Apocalipsis capítulo 19, donde se dice que este personaje montado en el caballo blanco, el primer sello del libro del Apocalipsis, que es palabra de Dios, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Es nuestro Señor Jesús montado en ese caballo que le da la orden a los ángeles o a un ángel de que encadene a quién, a Satanás, al dragón, lo va a encadenar por 1000 años. Si tú te lees Apocalipsis 19 y 20, te vas a dar cuenta de esa parte. Entonces, allí nuestro Señor vuelve a venir, pero repito, no como segunda venida, como una presegunda venida. Entonces, ya tenemos nuevamente que nuestro Señor va a venir y va a separar, es decir, si tú te das cuenta y lees esa parte en el Apocalipsis, se menciona que todos los que fueron marcados por la bestia van a ser que juzgados. Y ojo, allí van a estar juzgados los que quedaron digamos, los que se pusieron la marca de la bestia, pero también van a ser juzgados los que entraron a refugios, los que sobrevivieron a los 3 días de oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos finalmente también forman parte del pueblo de Dios. Y ojo, después de eso viene el Apocalipsis capítulo 21, donde habla del juicio final, que ahora sí ya estaríamos hablando del fin del mundo. ¿Por qué? Porque ahí nuestro Señor inclusive allí menciona y dice, ¿quiénes van a ser los que van a ir con Él? Los que van a estar con Él, lo que mencionas de Tesalonicenses, ¿quiénes van a estar con Él viviendo, más bien después de la muerte, los que murieron en Cristo y los que de plano no hicieron su voluntad, ¿dónde van a ser arrojados? Ahorita precisamente haciendo ahora sí este preámbulo, digamos, antes de poder entrar a lo que es la lectura, que se comprendan estas cosas en estas tres eh, prevenidas, dos prevenidas y última venida de Jesús, vamos a tener un encuentro con nuestro creador, ¿sí? Todos. A eso es a lo que en lo personal yo le considero rapto o arrebatamiento, no como los hermanos protestantes lo enseñan. ¿Por qué? Porque ellos lo que enseñan es, bueno, yo voy a hacer, vamos a suponer un ejemplo, yo soy evangélico, yo creo en el rapto. Ah, bueno, como yo creo en el rapto, y todos los que somos evangélicos vamos a ser raptados, Dios nos va a llevar al cielo, como a Enoco, como a Elías, y listo. Y ustedes que son católicos y que los de la luz del mundo y que pentecostales o que los judíos o los ateos se van a quedar, son los dejados. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en el verdadero Cristo.
Entonces, todas las doctrinas que predican lo mismo del rapto y el arrebatamiento de esa manera se estarían equivocando. ¿Por qué? Porque entonces van a ser raptados de la luz del mundo, de los cristianos, de pentecostales, evangélicos, todos los que prediquen, todos los que enseñen más bien el rapto, el arrebatamiento, y entonces, ¿dónde va a estar esa verdad? No hay verdad realmente. Ahora, una vez que ahora sí explicamos esta parte, a mí me gustaría empezar a leer la parte de Mateo capítulo 24 para que podamos entender mejor a la luz de las Sagradas Escrituras qué es lo que se refiere o a qué es lo que se refiere nuestro Señor cuando habla de que uno va a ser tomado y otro dejado. Porque los hermanos separados nada más predican esa parte y te dicen, mira cómo si está el arrebatamiento en la Biblia, el rapto, pero no leen todo el capítulo, ni el capítulo 25 donde ahí nos especifica nuestro Señor a qué se refiere cuando dice Él, uno será tomado y otro dejado. Ahí es donde vamos a obtener la clave para saber que se refiere, repito, a los juicios que vamos a tener. Aviso, tu juicio final, si falleces, o el último juicio, ¿sí? El del fin del mundo. Vamos a tener ahora eso en cuenta. Para ello, vamos a leer Mateo capítulo 24. Me gustaría leer a partir del, del versículo 29 para que podamos comprender esto. Después de estos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De 2 mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Y me quiero detener aquí tantito, porque aquí empieza el análisis. Primero habla el Señor de este sexto sello, que es el aviso, donde dice que la luna no brillará, el sol no brillará, las estrellas perderán su brillo, etcétera. Recordemos que también la profecía del Padre Michel nos hace mención a eso, que esa parte está hablando del aviso, donde vamos, lo que también se le revela a Sor Faustina Kowalska, cuando va a ver la señal de la cruz, una cruz de color roja en el cielo, y de donde se crucificó a nuestro Señor, de sus heridas van a brotar rayos, ¿no? Que iluminarán la tierra. Ahora, vamos a entender eso. ¿Por qué hay una conexión allí y después menciona el Señor que en esos días Él va a venir? Entonces, recordemos algo, Manuel. El día del aviso, nosotros simplemente vamos a tener un prejuicio particular porque no vamos a morir. Es decir, allí es donde los hermanos separados, todos los que predican esta enseñanza del rapto y el arrebatamiento, se confunden porque piensan que ellos van a ser tomados en ese momento y nosotros, todas las doctrinas que son distintas a ellas, pues vamos a ser dejados. Y hay una cosa curiosa, hermano Eddie, dime. es que antiguamente ellos tenían una concepción del rapto muy distinta de la que tienen ahora.
ahora como que ya están escuchando un poco la versión católica con respecto al aviso y ya su teoría del rapto ya cambió drásticamente. ¿No es así? Claro, y eso qué bueno que lo compartes porque yo también me he percatado de eso. Es decir, ellos predicaban que cuando el rapto, el arrebatamiento viniera, iba a ser la segunda venida, el fin del mundo. Sin embargo, a través de que ellos también han visto las profecías de la Iglesia Católica, porque nosotros estamos hablando de eso precisamente, ahora ya cambiaron esa enseñanza que al mismo tiempo es teoría. Es decir, la cambiaron como dices, como bien lo dices tú, y quiero compartir aquí algo rápido. Yo he platicado con doctrinas protestantes, amigos que tengo en doctrinas protestantes, familia que incluso tengo en doctrina protestante, y que me han dicho, es que a nosotros nos han enseñado que el día del rapto y el arrebatamiento, nosotros nos vamos y ustedes se quedan. Todos. Algunos me han dicho y ahora la han cambiado y han dicho, no, ¿sabes qué? Sí vamos a irnos, pero después de que nosotros nos vayamos, si ustedes se van convirtiendo en el tiempo del anticristo y del falso profeta, se van a ir yendo también, si es que llegan a convertirse. Entonces, ahí ya hay un cambio, porque entonces ya no están tomando segunda venida, como que la profecía de la Iglesia Católica les está haciendo ruido, como que sí están creyendo y debido a ello, pues obviamente están cambiando para eso la enseñanza. Y es ahí donde decimos, o sea, es decir, ahí es donde queremos, inclusive a través de este video, iluminarlos. ¿Por qué? Porque, te repito, Manuel, en lo personal, yo considero que para ese tiempo digamos, del aviso, en ese momento, y recapitulo a lo que estaba diciendo, recapitulando, perdón, es el día del aviso, todos vamos a desprendernos de nuestra alma. Nuestro cuerpo se queda en tierra y nuestra alma es la que va a ir al cielo con nuestro creador, que es Dios, el Padre Yahvé. Él nos va a juzgar. Cuando Él nos va a juzgar, Él va a juzgar a todos, repito, a todos, no nada más a los católicos, a todos. Y aquí es donde se dice, ¿por qué ese día del aviso uno va a ser tomado y otro va a ser dejado? Porque si te das cuenta, esto es lo que estoy leyendo ahorita. Después de que venga el aviso, viene esta parte donde el Señor dice, de dos hombres que estén trabajando, uno tomado y otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo trigo, una será tomada y otra dejada. ¿Pero a qué se refiere eso? Vamos a leer, a terminar de leer el capítulo 24, que es lo que ellos ya no leen, para poder explicar bien a qué se refiere ese supuesto rapto o arrebatamiento del que ellos enseñan. Escuchemos, dice, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense, un administrador digno de confianza y capaz, su Señor lo ha puesto al frente de su familia y es él quien les reparte los alimentos a su debido tiempo. Afortunado es este servidor si al venir el Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. El patrón de este servidor vendrá el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Y aquí termina este capítulo, en Mateo capítulo 24, y entonces esta parte es la que a ellos les falta enseñar, o más bien no enseñar, comprender, porque no lo han comprendido. Esta parte del dejado y del tomado, estamos viendo que nuestro Señor aquí dice, estén alerta, porque ese día del aviso, donde yo voy a tomar a todos, o sea, cuando habla de tomar y dejar es, voy a tomar a todos, ¿sí? Para ser juzgados, pero cuando él se refiere a tomar, a los que va a tomar, es a lo que dice la primera parte de estén alertas, es decir, del administrador que hizo lo que el Señor le indicó, lo que su patrón le dijo, ¿no? Es decir, si su patrón el día del aviso, que en este caso el patrón es Dios,
y los administradores somos nosotros, ¿qué va a pasar allí? Si tú como administrador de sus dones, porque vamos a entrar a esta parte de la parábola de los dones, ¿qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas de la parábola donde nuestro Señor le menciona a un siervo, había tres siervos o tres administradores, perdón, y cada uno de ellos fue juzgado según lo que hizo con sus dones? Al primero, pues obviamente Dios lo trató bien, le dijo, ¿sabes qué? Me dejaste 10 talentos, yo te entrego tantos. El otro le dejó 5 y le entregó tantos, y al último, el último tuvo miedo y dijo, pues Señor, yo te tuve miedo y yo escondí el talento que tú me diste, ¿no? Entonces, si te das cuenta, a los dos primeros que hicieron la voluntad del Padre, porque ahí se refiere a eso. Si tú como administrador de los dones que Dios te da, hiciste su voluntad, hiciste obras de caridad, cumpliste con las bienaventuranzas, tuviste una vida sacramental, todo lo que nuestro Señor enseñó a tratar de cumplir los mandamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a ser tomado, vas a ser de esa parte como hombre o como mujer. No se refiere a que estés moliendo trigo, porque imagínate, también no hay que tomarnos eso literal. Las mujeres hoy en día menos muelen trigo, siendo honestamente, salvo las que estén en el campo. Entonces, no tomemos eso literal. Se refiere a todo varón o toda mujer que haya cumplido con los mandatos de Dios, ese será tomado, porque habla de que podrás compartir un lugar con él en el reino de los cielos. Por otro lado tenemos, después dice, a ese administrador que se la pasó de borracho, que se la pasó en la fiesta, que se la pasó no cumpliendo con las órdenes que Dios le había encomendado. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo termina? Para él, allí será, le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Y sabemos que por los evangelios, ese lugar donde se habla llorar y rechinar de dientes es el infierno. Para ellos es a los que se refiere la palabra dejados, tomados, los que cumplen voluntad de Dios y van al cielo, dejados, los que no cumplieron la voluntad de Dios, escondieron sus dones y se van al infierno. A eso se refiere. Esa es la enseñanza que ellos no han comprendido, que se quedan hasta el versículo 41, Mateo 24, versículo 41, y no enseñan del 42 al 51 para poder comprender a qué se refiere tomado y dejado. No es como ellos dicen de que yo soy evangélico y como estoy en la verdadera doctrina, pues entonces Dios me va a tomar a mí y a ustedes los va a dejar. Eso, quitémoslo de nuestras cabezas, ¿no? Para A empezar. ver, hermano Eddie, para comprender bien lo que estás hablando, vamos a explicarlo mejor de esta forma también, ¿no? Según el esquema del rapto protestante, faltan aún dos venidas de Cristo. Una para llevarse a los suyos en el rapto y la otra que es la venida al final de los tiempos. Entonces sería la segunda y la tercera venida. Pues la primera fue la encarnación. Pues esto es totalmente descabellado. La verdad en Cristo vino en su primera venida para los católicos y solo faltaría la segunda venida. Esta venida marcará el fin del mundo. Ese día Cristo reunirá a todos, a los que estén vivos para ese tiempo y también a los muertos, los cuales resucitarán. Después de ese evento, este mundo ya no existirá. ¿No es así, hermano Eddie? Así es. De hecho, esa es la otra parte a la que me gustaría ahorita pasar, porque qué bueno que lo tocaste así, porque mira, analizando esta parte dijimos, como bien lo dices, primera venida y segunda venida, ¿no? Fin del mundo, primera venida cuando nuestro Señor vino a enseñar, nació, vino a enseñar, murió y por nuestros pecados, ¿no? Y la segunda, que es cuando va a ser fin del mundo. Aquí entendamos ahora esta otra parte, que es la que mencionábamos. El día del juicio final, también nuestro Señor nos va a tomar o nos va, como ellos le dicen, ¿no? Con esa palabra, raptar o nos va a arrebatar, pero que repito, que se entienda como rapto o arrebatamiento el desprendimiento de tu alma para ser juzgada. Me explico, no es como que vayamos a irnos como Enoc, como Elías, como nuestra Madre la Santísima Virgen María o como nuestro propio Señor Jesucristo.
Sí, porque eso es lo que los hermanos dicen, vamos a ser llevados al cielo como ellos. No, o sea, que entendamos que va a ser el día del juicio final, sí. Ojo, el del aviso no, solamente es tu alma. El día del juicio final sí, porque ahí es donde se dice que se va a juzgar ya todo, ya no, ya la tierra ya no va a existir. Me explico. Entonces, para ello podemos eso comprenderlo también mejor si leemos esta parte de Mateo capítulo 25 versículo 31 que dice el juicio final. Escuchemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones, escucha, todas las naciones, no habla de los hermanos, solamente los hermanos protestantes o solamente los cristianos o solamente los evangélicos, no. Dice, todas las naciones serán llevadas a su presencia y separa a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de sus chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Y escúchame, aquí en esta parte es lo que mencionábamos hace ratito, los tomados y los dejados. Los tomados, si te das cuenta, aquí nuestro Señor ya está haciendo hasta un poquito más específico de qué lado los va a poner delante de su presencia. Dice, del lado derecho van a estar todos ellos, es decir, los tomados. ¿Quiénes son esos tomados? ¿Qué características tienen los tomados? Los que me dieron de comer, los que me dieron de beber, los que me vistieron cuando estaba desnudo, los que me visitaron cuando estuve preso, cuando estuve enfermo me fueron a visitar. Es decir, ¿de qué nos está hablando? De las De los que, bienaventuranzas. claro, los que hicieron la Entonces, voluntad del Padre. exactamente, eso es lo que ellos no dicen, eso es lo que ellos, en lo que ellos están errados cuando explican su forma de entender el rapto, el arrebatamiento, el de ser tomado, dejado, porque repito, es el juicio particular de cada uno de nosotros y ahí Dios va a decir, tomado, si cumpliste y tuviste estas características. Si no, vamos a ver los dejados, qué es lo que dice el Señor. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. O sea, está hablando de todavía estos tomados, ¿no? Que hicieron la voluntad del Padre, como lo acabas de mencionar, porque dice que cuando lo hicimos con algunos de nuestros hermanos pequeños, es decir, nuestro prójimo, lo hicimos a Jesús, se lo hicimos a Dios, ¿no? Él es lo que está diciendo. Entonces, ustedes van a ser los que van a ser tomados y van a estar a mi derecha. Y luego viene lo interesante. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo, para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntaron también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con algunos de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Fíjate cómo termina. Y estos, es decir, todos ellos que fueron dejados, a eso se refiere los dejados, que además van a estar del lado izquierdo al momento de presentarse ante su juicio particular y final, son a todos aquellos que no cumplieron la palabra de Dios, que no hicieron la voluntad de Dios, que nunca hicieron obras de caridad ni cumplieron las bienaventuranzas. Porque recordemos y repetimos, la fe, por muy fuerte que sea, sin obras, no vale. Entonces, aquí el Señor termina con eso y estos irán al suplicio eterno, que es el infierno.
y los buenos a la vida eterna. Ahí es donde ya está diciendo, los tomados, vida eterna, los dejados al infierno. Eso es lo que se debe de entender, hermano Manuel, a mi parecer, como rapto o arrebatamiento. Si lo van a tomar así los hermanos separados, que lo expliquen de esa manera, no que se van a ir ellos nada más, porque repito, vamos a recordar algo que dice la profecía del padre Michel Rodríguez sobre los refugios. ¿Qué es lo que dice? Inclusive Mateo 24, y aquí lo tengo para poder leerlo, dice, Mateo 24, capítulo 15, cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni bajes a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Por revelación privada, que en ese momento es cuando entra el anticristo y se abren los refugios permanentes. ¿Por qué? Y repito, como en ese momento tú ya tuviste tu prejuicio particular, él avisó qué es lo que va a pasar. Si tú hiciste la voluntad del Padre, tu ángel de la guarda te va a llevar a un refugio. Si no hiciste la voluntad del Padre, como ya lo leímos en Mateo capítulo 25 y 24, los tomados y los tomados irán a un refugio en el caso de los refugios, y los dejados van a ser los que van a ser marcados por la bestia, y van a ser dejados aquí en la tierra para vivir ya desde aquí su infierno. ¿Explico? O sea, sí vemos cómo hay esa diferencia. Ahora, refugiados, ¿qué es lo que dice el padre Michel el día del aviso? Las doctrinas protestantes es decir, todos vamos a tener juicio particular, y las doctrinas protestantes, no todos, pero sí algunos, los que están cumpliendo, tratando de cumplir la voluntad de Cristo, aún en esa en esa doctrina medias, perdón, es una doctrina medias porque no tienen la verdad al 100%. Algunos de ellos, dice el padre Michel, por revelación privada, que van a arrepentirse y van a volver a la iglesia católica, porque allí el que los va a reprender es Dios, es nuestro Señor Jesús, Dios, que les va a decir, hijo, tú tal vez vas bien encaminado, es decir, estás tratando, aunque sea en esa doctrina, me estás conociendo un poco y estás tratando de hacer mi voluntad, pero ¿qué crees? No estás en la verdadera doctrina que yo fundé, fuiste apóstata. ¿Qué es lo que pasa? Debes de regresar a la iglesia verdadera, porque allí está mi verdadera enseñanza. Entonces, cuando ellos regresen, ¿qué es lo que va a pasar? La iglesia católica se va a unificar y van a regresar tanto algunos mormones, algunos evangélicos, algunos cristianos, algunos de la luz del mundo, algunos de la secta judía, algunos de los adventistas del séptimo día, pentecostales, me explico. Y entonces es lo que se menciona. ¿Y qué dice el padre Michel? No estaremos nosotros como católicos para juzgarlos, sino para recibirlos con los brazos abiertos y decirle, hermano, diríamos, te lo dije, la doctrina correcta estaba acá, pero no me hiciste caso a mí, qué bueno, le hiciste caso a Dios. Él te reprendió porque tú así lo querías, que Dios te hablara a ti, no yo, porque a mí no me creías, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante para comprender ahora sí bien lo que decimos, que los tomados vamos a ser los que estamos tratando de cumplir la voluntad de Dios lo mejor posible. ¿Me explico? Entonces Perfectamente, hermano, está bien creo que con comprendido. esto podemos, sí, creo que con esto puedo yo, concluir esta parte del rapto y el arrebatamiento. No sé qué opines tú, cómo ves esta parte. Sí, me llama la atención justamente las profecías del padre Mitchell, que nos habla sobre esta conversión y vuelta a la casa, a la verdadera iglesia, ¿no? Que van a tener. Inclusive, eh, comenta él en parte de las profecías que va a faltar confesionarios, porque va a haber una fila de sacerdotes confesando, porque varios van a volver al camino verdadero. Así es, así es. Y esto es con lo que te repito, quiero concluir diciendo, es decir, podemos de las revelaciones privadas comprender mejor a qué se refiere esta parte del rapto, del arrebatamiento al que ellos hacen mención. Repito, aunque el catecismo de la Iglesia Católica no lo enseñe, pero si vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, sí viene, sí me explico, es decir, ahí como que entre nosotros también nuestra doctrina
pareciera que choca, ¿no? De repente, porque está en la Biblia, pero el catecismo no lo enseña. Entonces, ¿qué pasa? Pero te repito, las revelaciones privadas son las que nos van a dar esa luz para poder comprender esto mejor, ¿sí? Entonces, recordemos algo rápidamente y con esto concluyo. Cuando Pedro tiene una revelación, él recuerda que está queriendo predicarle, me parece que es a Cornelio, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Tiene una visión, baja en ese momento como una tienda de campaña delante de él y ve animales cuadrúpedos, de esos que en el Antiguo Testamento no se podían comer. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdas qué es lo que pasa? En ese momento, Dios le dice, le ordena comer de esos animales. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Yo no voy a comer, Señor, algo que es impuro. Y nuestro Señor le contesta, ¿por qué llamas impuro a algo que yo creé? ¿No? Entonces, toda la creación de Dios es pura porque es de Él. Esta visión la tuvo 3 veces Pedro. Ojo, fue una revelación privada por parte de nuestro Señor Jesús a Pedro. ¿Qué le estaba dando a entender esta revelación privada, este sueño? Bueno, pues que Pedro tenía que irle a predicar a los paganos, que el bautismo iba a ser no nada más para los judíos, o más bien la redención iba a ser para los judíos, no, iba a ser para todo el mundo, judíos, griegos, extranjeros, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Recordemos algo. No, no cuando llega con los discípulos, con los otros 11, no le recriminan ni le dicen, oye, pero ¿por qué llegaste, más bien, por qué bautizaste a los extranjeros? ¿Por qué el bautismo a través del Espíritu Santo, por qué llegó a ellos si él no es judío? ¿Y qué le dice Pedro? Pedro les explica una revelación privada, un sueño que él tuvo por parte de Jesús te voy a decir algo, y los 11 apóstoles restantes le creyeron, no le discutieron y le dijeron, no, probablemente no era Dios el que te hablaba, yo creo que era Satanás, o sea, no se puso a discutir con ellos de esta manera como nosotros actualmente estamos, o sea, qué tristeza que ahorita nos estemos peleando y diciendo, no, es que las revelaciones privadas no, y hay que ver si sí, si no, y sin embargo, te voy a decir algo, si Pedro no hubiera creído en esa revelación privada, o si los apóstoles lo hubieran convencido y le hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Mejor detente, lo analizamos y seguimos nada más tratando de predicarle al pueblo judío. ¿Qué hubiera pasado, Manuel? Nosotros no tendríamos a Cristo en nuestras vidas actualmente, ni se hubieran escrito el libro de Romanos, de Corintios, las cartas de San Pablo, no se hubieran No, obtenido. pues, ¿Por qué? Porque exacto. a través de esa revelación privada es como llega la evangelización al mundo entero. Entonces, fíjate qué tan importante es una revelación privada que obviamente sí venga de Dios, porque vamos a ser claros, sí hay revelaciones que no son de Para Dios. eso hay que tener discernimiento, para eso está el Eh, discernimiento de espíritu, exacto. exacto, pero es a lo que voy. Si te imaginas qué tan importante es una revelación privada, ahora comprendamos que para eso sirven las revelaciones privadas y eso nos va a ayudar a comprender la enseñanza de cómo debe ser valga la redundancia, enseñado el rapto o el arrebatamiento. Y la misma palabra te dice, examínalo todo y quédate con lo bueno. Claro, claro. Bien, hermano Eddie, muchas gracias por explicarnos este tema muy hermoso que hemos tocado el día de hoy. Esperemos que sigamos en esta serie de capítulos en Semillas de Fe. ¿Algunas palabras finales que quieras decir? Pues no, nada, simplemente que a todos aquellos que nos están escuchando, a mí en lo personal, sí es bueno sus comentarios, en lo personal me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en cuanto a este tema. Yo espero de todo corazón que les haya ayudado, que a través de este discernimiento que se hizo, de esta plática que tuvimos el día de hoy, inclusive para los hermanos protestantes, porque yo sé, Manuel, que en tu canal también debe de haber por ahí algún hermano protestante que como que le interese este tema y Siempre me sería visitan. claro y qué bonito sería que ahorita toda tu audiencia que tienen familias en otras doctrinas les pasaran y les compartieran el video, porque es muy importante que ellos se den cuenta de esa parte que les hace falta complementar porque estamos para ayudar.
para dar luz, para poder entender a la luz de las Sagradas Escrituras cómo debe ser entendida esa parte y que no unos digan una cosa y yo otra y cada uno piense a su manera, ¿no? Porque entonces allí no estaría la verdad, todo sería mentira. Bien, hermano Eddie, muchas gracias. Y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, no duden en compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Cuídense, que Dios me los bendiga. Dios les bendiga.